El rey Manuel, que reinó hasta 1521, gozaba fama de ser un político lleno de voluntad y de ambición. Su anhelo más acariciado era el de reunir toda la península ibérica bajo el mismo cetro, y con tal fin solicitó la mano de María, hija y heredera de los reyes de España. La princesa no era precisamente una belleza. Su piedad sintió escrúpulos ante la idea de que en Portugal existieran todavía judíos, y por lo tanto, si Manuel quería casarse con ella, primero tendría que expulsar a todos los israelitas de su reino. Manuel lo prometió, y se efectuó el matrimonio, al que siguió un drama con idénticas características que en España. Los judíos fueron declarados fuera de la ley y confiscados sus bienes. Inútil holocausto. La felicidad conyugal de Manuel fue breve, ya que Isabel murió tras haber dado a luz un niño, que no la sobrevivió mucho tiempo. El sueño de Manuel se desvanecía y no reinaría en toda la península ni en los territorios coloniales que dependían de ella. Había recibido el sobrenombre de afortunado, porque la suerte parecía favorecerle en todas las circunstancias, y le sobrevenía entonces la más amarga desilusión de su vida. A pesar de su lisonjero sobrenombre, tampoco tuvo suerte en el objetivo al que realmente consagró su existencia, asentar el poderío colonial de Portugal sobre bases sólidas. Los portugueses dominaron durante todo un siglo las rutas marinas y los itinerarios del mundo oriental, pero no consiguieron establecer en Asia una administración poderosa. En cuanto desapareció Albuquerque, la India portuguesa quedó sin auténtico jefe. El poeta nacional portugués se llamaba Luís de Camões y su gran epopeya, Os Lusíadas de Lusitania, nombre romano de Portugal, exalta las exploraciones, descubrimientos y conquistas portuguesas. Camões nació probablemente en 1524, perdió a su padre siendo muy joven y unos amigos se encargaron de su educación hasta que fue capaz de ganarse el sustento. Fue preceptor de una noble familia, lo que le permitió proseguir al propio tiempo sus estudios, adquiriendo así un sólido y amplio bagaje de conocimientos en literatura, historia, geografía y ciencias naturales. Como auténtico hijo del apasionado pueblo portugués, Camões compartía su entusiasmo por el canto, la música y, por supuesto, también por las aventuras amorosas. Su juventud aparece caracterizada por la audacia y la impetuosidad que le ocasionó épocas de encierro. Cierta vez, en un baile de máscaras, desenvainó la espada para ayudar a unos amigos e hirió a un cortesano, y tras 9 meses de prisión, solo logró su libertad mediante promesa de alistarse para las Indias. En la primavera de 1553, Luis se hacía a la vela hacia aquel oriente lejano y fabuloso, en un viaje lleno de peligros, desembarcando al fin en otoño en los muelles de Goa, la gran ciudad mercantil, meca de todos los aventureros, traficantes y fascinerosos que infestaban las posesiones portuguesas. Camões pasó 15 años en las Indias y en China, manejando alternativamente la espada y la pluma. Y fue durante su permanencia en aquellas tierras cuando compuso la mayor parte de Os Lusíadas. Luego partió para Mozambique y dio allí la última mano a su obra. Después de una ausencia de 17 años, Camões regresó a Lisboa en la primavera de 1570, sin una moneda en el bolsillo. Los últimos 10 años de su vida son pocos conocidos y se supone que escribió aún varias obras líricas. En cuanto a su inmortal epopeya, apareció a principios de 1572, es decir, 3 años antes de la terminación de la Jerusalén libertada. El poema Os Lusíadas le valió a Camões una pensión anual otorgada por el rey don Sebastián de Portugal, pero tan mezquina que apenas le permitía vivir. La vida inquieta y aventurera del mayor poeta portugués finalizó en 1580 en la más absoluta miseria. En su sepulcro se lee el siguiente epitafio. Aquí yace Luis de Camões, príncipe de los poetas de su tiempo. Vivió pobre y desgraciado, y así murió. Su muerte coincidió con la anexión de Portugal al imperio de Felipe II. El poema de los descubrimientos. El héroe de la gran epopeya es Vasco da Gama, el más famoso hijo de Portugal. El poeta Camões exalta sus célebres viajes, descubrimientos y conquistas desde el extremo sur del África hasta las Indias, y su regreso al país natal cuando hubo echado los cimientos de la dominación portuguesa en ultramar. La obra fue escrita a ejemplo de Virgilio y a otros poetas latinos, enalteciendo hasta la hipérbole a los portugueses y su celo en la evangelización de los pueblos paganos, tan opuesto a los alemanes orgullosos y a los ingleses implacables y a los galos indignos y a los italianos pecadores. Este himno en honor de los lusitanos termina con la descripción de las fantásticas bodas de Vasco con Tetis, la diosa del mar.
En este gran poema épico, el poeta evoca la historia de su país en su casi totalidad y afirma con ingenuo orgullo que los portugueses pueden hacer remontar su árbol genealógico hasta el gran Ulises. Os Lusíadas es la epopeya nacional de los portugueses que acogieron la obra con la natural satisfacción porque su nacionalidad aparece retratada en estos versos heroicos. Un erudito portugués escribe entusiasmado que Camões perpetúa la gloria de Portugal como Homero la de los griegos y Virgilio la de los romanos. Con profunda emoción el pueblo portugués oye de generación en generación las estrofas al estilo virgiliano que inician la epopeya. Voy a cantar los combates y a aquellos hombres valerosos que, desde la ribera occidental de la Lusitania, llevados por mares aún no surcados por ninguna proa, franquearon las playas de Trapolán, desplegaron en medio de los peligros y batallas una fuerza sobrehumana y entre pueblos lejanos fundaron con tanta gloria y nuevo imperio. Al lector moderno con dificultad puede gustarle Os Lusíadas por las innumerables alusiones mitológicas e históricas y digresiones de que está sobrecargada la epopeya. En la época del Renacimiento y del humanismo ella era perfectamente normal, y toda persona culta consideraba cosa corriente tal alarde de erudición. Es preciso acudir a los episodios líricos para comprender el genio de Camões. Un lirismo grandioso salva a Os Lusíadas de la monotonía, como ocurre con la Jerusalén libertada. El Virgilio portugués escribió también comedias, sonetos, canciones, odas, elegías y otras obras breves cuya temática se basa casi siempre en el amor, pero su mayor gloria estriba en haber compuesto el más grandioso poema sobre los descubrimientos geográficos de su época. Legislación para las Indias, Organización de las Indias Occidentales, el derecho indiano. Antes de entrar a relatar las actividades de la Inquisición, porque no penetró el protestantismo en España y cómo surgieron las luchas religiosas, se impone la necesidad de hacer una breve referencia a las bases de la sociedad que sentaron los españoles en América. Al iniciarse la conquista, el primer objetivo fue explorar y explotar económicamente las tierras americanas, planes que fueron diferentes cuando Hernán Cortés en 1519 conquistó México. En adelante los españoles se abocaron a la tarea de incorporar nuevos territorios a la corona de Castilla y de trasplantar una nueva forma cultural a los pueblos del Nuevo Mundo que iban sometiendo. La incorporación de nuevos territorios a la corona fue posible gracias a la acción de varios conquistadores: Francisco de Coronado, quien exploró el norte de México enviado por el virrey Mendoza; Hernando de Soto, muerto en la conquista de Florida; Diego de Alvarado, conquistador de Guatemala y fundador de San Salvador; Jiménez de Quesada, quien dio nombre al nuevo reino de Granada y fundó Santa Fe de Bogotá; Sebastián Belalcázar, quien conquistó Quito y fundó Guayaquil; Francisco de Orellana, el cual exploró el río Amazonas; Francisco Pizarro, conquistador del imperio inca; Diego de Almagro, descubridor de Chile; y Sebastián Cabot, el cual remontó el río de la Plata y el Paraguay. Si bien los conflictos entre españoles e indígenas caracterizaron las relaciones en los primeros años de la conquista, con la creación de una abundante legislación y el trasplante de instituciones, los hispanos crearon una sociedad más acorde con la realidad que se vivía en América. Respecto a este segundo alcance, señala J. M. Oates de Capdeville, se decretó por los monarcas españoles que se respetase la vigencia de las primitivas costumbres jurídicas de los aborígenes sometidos, en tanto estas costumbres no estuvieran en contradicción con los intereses supremos del Estado colonizador, y por este camino un nuevo elemento, representado por las costumbres de los indios sometidos, vino a influir la vida del derecho y de las instituciones económicas y sociales de los nuevos territorios de ultramar, incorporados al dominio de España. Por otra parte, y en el mismo sentido, el derecho castellano se tornó inaplicable en la práctica, pues las nuevas comunidades americanas presentaban una gran heterogeneidad en su realidad económica, social e institucional. De este modo hubo necesidad de dictar desde la metrópoli por las autoridades virreinales, con la aprobación de las monarcas, una nutrida legislación que en su conjunto pasó a constituir el derecho indiano. Las consecuencias jurídicas originadas por la vigencia de este cuerpo legal indiano, a pesar de la centralización administrativa y la tendencia unitaria de la monarquía universal española, fueron importantísimas para la vida de las Indias. En efecto, el derecho de Castilla solo tuvo un carácter de supletorio frente al derecho indiano, y este fue estructurado de forma casuística, legislando sobre cada caso concreto y tratando de generalizar la normativa si era posible.
Además, hubo ocasiones en que las mismas instituciones tuvieron modalidades diferentes en las distintas regiones americanas en que estaban asentadas. Así, al considerar las prácticas y la tradición de cada localidad americana, la legislación indiana solo quiso aculturar las instituciones sociales y económicas referidas a los indios, tales como la encomienda, los cacicazgos, la mita, el pago del diezmo y otras con un mayor grado de entendimiento por parte de estos. La conversión de los indios a la fe de Cristo y la defensa de la religión católica en estos territorios fueron una de las preocupaciones primordiales en la política colonizadora de los monarcas españoles. Esta actitud se reflejó ampliamente en las llamadas leyes de Indias. En buena parte fueron dictadas estas leyes, más que por juristas y hombres de gobierno, por moralistas y teólogos. Se acusa en ellas, sobre todo, al abortar el difícil problema del indio, un tono plausible de elevación moral, pero se desconocen al propio tiempo o se trata de soslayar ineludibles imperativos económicos y sociales. Esta es la causa de que se observe durante toda la vida jurídica colonial un positivo divorcio entre el derecho y el hecho. Una fue la doctrina declarada por la ley y en otra la realidad de la vida social. Se quiso ir demasiado lejos en el noble afán de defender para el indio un tono de vida elevado en el orden social y en el orden espiritual, y al dictar para protegerle normas de cumplimiento difícil o imposible, se dio pie, sin desearlo, para que los hechos prevalecieran en buena parte de la arbitrariedad, quedando el indio a merced de los españoles encomenderos y de las autoridades de la colonia. Durante el siglo XVI, pues, los castellanos sentaron las bases de una sociedad nueva y original en las Indias y también extendieron los dominios de la monarquía castellana en casi la totalidad del continente americano, desde el norte de California hasta el Cabo de Hornos, con excepción de las tierras americanas que, por el Tratado de Tordesillas, 1494, correspondían a Portugal. La población indígena. España no colonizó toda América y ni siquiera toda la América española. Sin embargo, sus esfuerzos dieron nacimiento a una nueva sociedad. En esta se aculturaron elementos y formas tradicionales americanas con las de la cultura europea occidental, que con el tiempo constituyeron un tipo de organización social único y original, la sociedad indiana. Obviamente, la base demográfica fue el potencial humano necesario para fundar esta sociedad. Al respecto, 3 tipos raciales participaron en la formación de la nueva estructura social americana. Los 3 elementos humanos, y en este orden de importancia, fueron la población indígena autóctona, la europeo-española inmigrante y la africana esclava. Calcular la cifra total de población indígena americana a la llegada de los españoles ha sido uno de los problemas que ha enfrentado la historia demográfica americana. Las siguientes cifras globales quedan calculadas por los autores que se mencionan: Crombie, 1939, 8,4 millones, Rosenblatt, 1945, 13,3 millones, Rivet, 1945, 40 millones, Sapir, 1924, 50 millones, Spinder, 1928, de 50 a 75 millones. No obstante los diversos datos estadísticos que se conocen, hay un hecho que se mantiene a través de todos ellos y que dice relación con la rápida y constante disminución del número de aborígenes durante el siglo XVI y su lento y paulatino aumento hacia mediados del siglo XVIII. La población autóctona, de acuerdo con los datos calculados, era abundante a la llegada del conquistador español y alcanzaba sus máximos en las llamadas culturas nucleares, que correspondían a las áreas de los imperios azteca, maya e inca, y sus mínimos en las zonas de culturas marginales o periféricas. Tal situación es explicable. Las culturas nucleares mantenían una agricultura relativamente estable y todos los atributos de una verdadera civilización: organización social y económica, poder establecido, religión, arquitectura, arte, industrias. En cambio, las áreas de cultura marginal, ocupadas por pueblos cazadores, pescadores y recolectores, poseían organizaciones sociales mínimas, técnicas más atrasadas y una escasa organización política. Por último, existían las llamadas zonas de fronteras y las despobladas, que no ofrecían condiciones satisfactorias para el establecimiento humano. La catástrofe demográfica que afectó a la población americana aborigen tuvo sus mayores repercusiones en las zonas nucleares, y la verdad que ella se debió más a los cambios culturales y materiales introducidos por los españoles en la sociedad indígena que a las acciones bélicas y violentas de la conquista. Resulta entonces difícil enumerar y precisar cuáles fueron los elementos más nocivos en la baja demográfica del siglo XVI.
Sin embargo, los factores fundamentales, dice Malafré, pueden agruparse en 5 grandes aspectos. El primer contacto con la hueste conquistadora, la preparación de una expedición de conquista, la fundación de ciudades y la repartición de tierra, los trasplantes paulatinos o masivos de población y el laboreo y los monocultivos de plantación.